GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad. Todos los días tomamos decisiones basadas en la confianza. Que el peso en la balanza sea el correcto. Que los ingredientes correspondan a lo que dice la etiqueta. Que lo que consumimos sea seguro para nosotros y nuestras familias. Detrás de esa confianza está el SICAL, el sistema que asegura que productos, servicios y procesos en Colombia cumplan con estándares de calidad, nos protejan como consumidores y fortalezcan la competitividad del país. Hoy hablamos con quienes lideran los pilares de este sistema, para que la calidad no sea una promesa, sino una realidad. Hola a todos, bienvenidos a este espacio del GQSP Podcast, el programa global de calidad y normas que es implementado por la ONUDI en Colombia con el apoyo de la Cooperación Económica y Desarrollo SECO y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Colombia Productiva. Este es un espacio de conversación con invitados especiales y actores de la calidad y de los sectores que apoyamos, que hemos venido adelantando desde hace algunos años. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales para hablar de un tema muy especial también, que es el Subsistema Nacional de la Calidad, el SICAL. Nos acompañan los líderes de los 3 pilares de la infraestructura de la calidad en Colombia, la doctora María Rosario González, directora general del Instituto Nacional de Metrología. Nos acompaña también Daniel Trillos, director de normalización del ICONTEC. Y nos acompaña Edwin Cristancho, director ejecutivo de la ONAC. 3 autoridades en la materia y sobre todo 3 amigos con los que vamos a tener una conversación muy amena, una conversación en la cual quiero romper el hielo con una primera pregunta. Va a tener un reto especial y es que los voy a situar en un bus. Ustedes están llegando al trabajo en un bus. Están a 1 minuto de la próxima parada en donde ustedes se tienen que bajar y el pasajero a su lado les va a preguntar qué es eso del SICAL, para qué sirve, por favor explíquemelo de tal manera en que yo lo entienda. Entonces cada uno de ustedes va a tener, voy a empezar de aquí para allá, cada uno de ustedes va a tener 1 minuto. Me voy a apoyar en la hora legal colombiana. Aquí tenemos un reloj que está sincronizado con el reloj que ustedes tienen en el laboratorio de tiempo. Entonces van a tener 1 minuto para decirme cómo ustedes le explicarían a una persona en la calle qué es el SICAL y para qué sirve. Por favor. No me vas a contar desde ya mi respuesta, pero quiero decir que confiamos en que el minuto que nos estás dando sí sea 1 minuto exactamente, porque está trazado al patrón nacional de medición del reloj atómico que tenemos en el Instituto Nacional de Metrología. Entonces arranquemos, porque el minuto sí va a ser 1 minuto, bueno, bajo esta regla de juego de confianza por la trazabilidad metrológica. Señor, el Sistema Internacional de Unidades hace parte de la democratización de la medida, y eso se ha dado a partir de una institucionalidad que existe hace más de 150 años, pero que se incorpora a las necesidades de tener condiciones de calidad que generen confianza. Usted se levanta en la mañana, se toma un vaso con agua y confía que no tengan halitos que le hagan daño a su salud, confía que va a una velocidad adecuada, que no lo vayan a multar, confía en que la temperatura de su ducha va a estar adecuada para dejarlo limpio, pero además para no quemarlo. Detrás de ese tipo de actividades está la infraestructura de la calidad. Las infraestructuras de la calidad en el mundo existen hace más de 100 años y le permiten a la gente saber que pueden seguir con su vida cotidiana, y que otros, que son instituciones muy fuertes, se encargan de asegurarse que las cosas que usted consume, que compra o que adquiere tienen condiciones de calidad que van a proteger la vida, la seguridad y los propósitos superiores que el Estado tiene que estar preocupado por custodiar. Eso es el SICAL, una institucionalidad de hace muchos años en el mundo que le permite transar justamente y como consumidor confiar en que no le van a hacer daño esos bienes o servicios. Bueno, creo que me dejó un poco el bus, creo que se
llegamos rápido a la parada. Pero entonces, como ya llegamos a la parada, le vamos a ceder la palabra entonces ahora a Daniel para que en ese mismo minuto nos puedas comentar qué es el SICAL desde la óptica del Icontec. Realmente, pues muy alineado con lo que menciona María del Rosario, es ese sistema que al final ayuda a generar confianza. Lo que busca es generar confianza en que los bienes o servicios que adquirimos o que producimos cumplen con los parámetros mínimos de seguridad, de calidad, de protección al medio ambiente, de protección a la salud. Entonces, lo que busca es generar esa confianza. Entonces, en términos sencillos, es un sistema compuesto por las normas técnicas, la acreditación, la metrología, porque al final de cuentas debe cumplirse con unos parámetros, deben evaluarse esos parámetros y deben medirse esos parámetros. Y ese sistema, con esos componentes, lo que ayuda es que al final lo que adquirimos sea seguro, no nos vaya a afectar, pero también lo que producimos cumpla con esos parámetros, nos permita llegar a otros mercados y nos permita facilitar al final de cuentas también el comercio y el intercambio de bienes entre todos. Doctor Edwin, su turno. Muchas gracias, Javier. Un gustazo estar de la mano con María del Rosario, con Daniel, hablando a todos los usuarios del podcast sobre qué es lo que hace esta institucionalidad. Siguiendo las preguntas y las respuestas que han planteado mis compañeros, solo voy a dejar un ejemplo y es como ustedes se dan cuenta, vamos en este bus. Entonces, las definiciones y las indicaciones de los requisitos de qué es lo que tiene el bus lo hace la normalización. Las condiciones de cómo se frena, cuál es el combustible, la cantidad de combustible que debe utilizar este bus, lo hace la metrología. Cuando llevamos a un centro de diagnóstico automotriz al bus para confirmar que el bus está funcionando bien y que puede moverse por las calles y que nosotros vayamos como pasajeros, eso lo hace los organismos de la evaluación de la conformidad. Y chequear si el centro de diagnóstico automotriz está haciendo adecuadamente su diagnóstico regular de los vehículos del bus, lo hace la acreditación. Entonces, en conjunto, esos 4 actores, la normalización de la mano, que lidera Daniel Trillos a través del Icontec, la metrología que lidera la directora María del Rosario en el Instituto Nacional de Metrología y la acreditación que es asegurarme que el Centro de Diagnóstico Automotriz o cualquier otro organismo evaluador de la conformidad está haciendo bien su trabajo, lo hace la acreditación. Bueno, muchas gracias por este reto. Sé que era algo difícil de lograr en un minuto, pero vamos a tener más tiempo como para poder ampliar nuestras respuestas y muy aterrizada esta última explicación a la vida cotidiana. De hecho, recuerdo que hace unas semanas hubo un poco de controversia por ahí en algunos medios sobre algunas medidas que se encontraron en una marca o una compañía de gaseosas y habían como voces encontradas sobre si esto era adecuado o no de cara al consumidor, pero yo creo que aquí tenemos una voz muy autorizada, doctora María del Rosario, para que nos cuente qué pasa cuando un litro no es realmente un litro, qué pasa cuando, no sé, una balanza en una tienda, cuando digamos que no está debidamente calibrada, qué pasa en el caso en el pesaje, por ejemplo, de los camiones, hay controversias en las mediciones, porque es importante medir bien. Mira, ¿cómo sería la vida cotidiana sin metrología? Yo creo que sin exagerar sería caótica, insegura y además absolutamente injusta. La metrología es un bien público y además nace de una historia muy linda que es a partir de la Revolución Francesa, donde los derechos humanos resultaban importantes. Entonces se crea hace, como lo dije, 150 años la Convención del Metro, en la que estas necesidades de justicia reconocen que la comunidad científica debe trabajar para tener condiciones de medida adecuadas. Entonces hago referencia al impacto y a la historia, Javier, porque
eso hace parte de la omnipresencia de la necesidad de tener metrología en nuestras vidas. Entonces, pongámonos a pensar en las balanzas. El que vende su producto confía en que lo que le están pagando es lo justo a partir de lo que está entregando, de las cantidades que están entregando, y para eso existe todo un sistema de trazabilidad de esos instrumentos de medición con los cuales te arrojan un peso determinado por un producto. Entonces empieza a tener uno confianza como ama de casa de ir a comprar la cantidad de kilogramos de arroz que le venden en la tienda de la esquina, pero detrás de eso esa misma confianza se ve vertida al arroz que exportamos y que nos pagan el precio justo en ese mecanismo de exportación en los países de destino. Pero también cuando te tomas un medicamento para la presión arterial. Entonces confías que si te recetan 500 miligramos de un medicamento, pues que esa pastilla que consumes tenga esos 500 miligramos de acuerdo a tus características físicas para atacar ese diagnóstico médico. Tiene además efectos muy graves no tener esa confianza. Pero terribles, o no tener en una cadena, y es tú como paciente, el médico que lo diagnostica, el productor del farmacéutico, o sea, hay una cadena de actores en esas decisiones donde la metrología es importante. Y entonces, pero también el instrumento de medición con que te toman la presión arterial para determinar ese diagnóstico. Ahora, si hablamos de las básculas camioneras, del pesaje de camiones, tener unos instrumentos de medición trazables te permiten tener transacciones justas, o sea, pagar por el producto que va cargado en esos camiones lo que es, porque descuentas lo que pesa el camión básicamente. Pero también hay aspectos de seguridad vial, de cuidar la infraestructura de las vías, de tener al final todo un ecosistema reconociendo que medir bien nos permite tomar decisiones no solamente comerciales, sino para dónde van los enfoques de política pública, ¿sí? Y no solamente en un sector, sino en varios sectores. Y ahora mencionas también el ejemplo de los surtidores de gasolina, que además fue un ejemplo que incluyó el director de ONAC en su ejemplo, y es, hombre, usted va a cargar el carro, ¿sí?, de gasolina en un surtidor de gasolina y no se da cuenta si le están vendiendo esa cantidad de gasolina en galones o en litros. Y si sabes que el 90% de los países del mundo ya han hecho la transición de usar los litros en vez de los galones, porque el sistema internacional de unidades, que es esta democratización de la medida y que además es una herencia de estos 150 años de evolución con base científica, nos ha llevado a establecer condiciones de uso de litros dentro del sistema, ¿sí? Y pues nos sorprende, y estamos en una campaña de que Colombia, con algunas islas del Caribe, es de las pocas economías que todavía usa el galón. Es cierto. Y ¿sabes el problema dónde está? Que es lo que quiero mandar el mensaje, es que hay dos tipos de galones, que son el americano y el para terminar de completar el problema. De completar el problema. Entonces, hay una cantidad determinada para el galón imperial y otra cantidad determinada para el galón americano. Y cuando te venden galones, tú como consumidor preguntas, oiga, señor de la bomba de gasolina, ¿usted se me está vendiendo en galón? Y tienen dos consecuencias diferentes. Aquí mi soplo está en términos de que el galón imperial es 3.78 litros y el galón americano 4.54 litros. ¿Qué te están entregando? ¿Sí? Y quien está vendiendo seguramente tampoco sabe. Pero por supuesto, pero a eso hay otro asunto interesante, y es los motores. Los motores están diseñados para que sean kilómetros sobre los galones, kilómetros sobre los litros usados. Y cuando tú vas a echar lubricantes a los motores, están en galones. Entonces te queda el cunchito, ¿sí? Del galón, del aceite que estás usando. ¿Qué haces con ese galón? Seguramente se desperdicia o se queda ahí, o pasan en unas condiciones de tiempo que no te optimizan lo que compras de esos lubricantes para mantener tus motores. Y bueno, hay un montón de ejemplos relacionados con eso, pero el mensaje al final, Javier, es: esto parece muy técnico, pero sí te impacta en la vida cotidiana para tener transacciones justas, para insertarte a mercados en unos sectores productivos especiales, pero para que sea muy cerquita al consumidor, saber que hay una institucionalidad disponible y que como economía la tenemos que honrar. Digamos que tomo este mensaje
de la metrología y la calidad como un mecanismo para nivelar la cancha entre los diferentes actores de un mercado. Y aquí me quiero dirigir ahora a Daniel, porque muchas veces también con ánimos de seguir, digamos, como por esta línea de conversación, a veces se entiende como que las normas técnicas son únicamente para grandes empresas, pero cuéntanos cómo esto puede ser aplicable para mejorar, no sé, un electrodoméstico, un alimento, o cómo las normas técnicas también pueden impactar justamente la vida cotidiana y ayudar a nivelar la cancha también entre estos diferentes actores. Perfecto, Javier. Bueno, es clave eso de nivelar la cancha. De hecho, hace algunos años, en el Día Mundial de la Normalización, usualmente es un día que se celebra el 14 de octubre, es el Día Mundial de la Normalización, y hay un lema cada año y se va sacando un término cada año. Y en algún año fue eso, precisamente, nivelando la cancha. Y las normas sirven para nivelar la cancha. Y hay una característica muy particular. Cuando nosotros hacemos las normas técnicas, no las hace Icontec sentado un experto de Icontec elaborando la norma. Lo que nosotros hacemos es invitar a todas las partes interesadas, a empresas grandes, a empresas pequeñas, a gobierno, a agremiaciones, a la academia, a los consumidores, a todos, a que se sienten en la mesa y se pongan de acuerdo en cuáles son esas características mínimas que debe tener un producto para que sirva para lo que debería servir. El insumo del consumidor debe ser fundamental ahí. Absolutamente fundamental. Y además de eso, cuando terminamos el proceso en esas mesas, sacamos el documento de una consulta pública para recibir comentarios también de la sociedad. Entonces, a veces las normas se puede pensar que sean para empresas grandes. Realmente no están pensadas para empresas grandes. Incluso uno de los principios de la normalización es la dimensión de desarrollo, se llama. Y es que las normas sean aplicables para las grandes y para las pequeñas. Porque no importa si es grande o es pequeña, los requisitos de un producto o de un servicio deben ser los mismos. Yo como consumidor no espero que si es de una empresa grande cumpla unos requisitos grandes y si es de una empresa pequeña, entonces que no cumpla nada. Realmente no, así no funciona esto. Entonces, las normas tienen ese enfoque, que sirvan para todos. Ahora, en términos de para qué y qué normas y cómo han ayudado, depende del sector y depende de los temas, pero usualmente lo que se hace con las normas es, tiene los requisitos y una empresa pequeña, muchas veces hacia los emprendimientos ha funcionado mucho. Yo estoy con un producto y quiero saber qué debería tener ese producto y qué características para ponerlo en el mercado. Son empresas pequeñas y de hecho muchas de las normas técnicas son implementadas por empresas pequeñas. Y tenemos de todo, incluso para sectores que podrían verse en algunos casos hasta bastante informales o muy locales. Nosotros tenemos normas, por ejemplo, para guadua, de las características que debe cumplir la guadua. Y usualmente en la industria de la guadua, para construcción, para artesanías, para muebles, todo. Porque la guadua, si no tiene unas características de secado y de preservación, por ejemplo, y se usan para vigas o incluso para un mueble, una artesanía, se puede dañar. Se abre. Exactamente. Y las industrias y las empresas en el sector de la guadua son usualmente pequeñas. Y tenemos eso. Hemos desarrollado incluso también guías para pequeños productores, para agricultores, para empresas pequeñas, sistemas de gestión incluso también. Cuando hablamos de documentos y normas de sistemas de gestión, hay sistemas de gestión que ayudan a las pequeñas organizaciones a que lo implementen. Ha ayudado mucho también a mejorar la seguridad, porque al final de cuentas lo que busca la norma es que las cosas se hagan bien, ¿sí? Desde todo punto de vista. Ese también ha sido un concepto que ha cambiado mucho. Inicialmente se pensaba en que cumplan con los requisitos del producto para que sirva para aquello que debe servir, pero no importaba tanto si afectaba al medio ambiente, si afectaba a la sociedad, si las prácticas éticas eran las mejores o no. En este momento el concepto que hay dentro de las normas es absolutamente global. Es hacer las cosas bien desde todo punto de vista. Yo no quiero un producto que cumpla con unas características técnicas muy buenas, pero que afecte al ambiente o que maltraten niños o que haya casos de corrupción, cosas de ese estilo. Entonces, eso está y eso aplica para todos, grandes, pequeños, y ese es el enfoque que tenemos. Daniel, de hecho, aprovecho para mencionar algo, y es que en la pasada Asamblea General de la ISO, en la cual, digamos, ONUDI estuvo participando a través del Programa Global de Calidad y Normas,
Justamente allí lanzamos una publicación que estaba relacionada con la calidad de las normas como apoyo al cambio climático, y allí en esa publicación se introducía, aunque ya es algo que venimos introduciendo desde hace algunos años, el concepto de la calidad amplia, ¿sí? que va mucho más allá del performance de bienes y servicios, pero como mencionaba Daniel, el concepto de calidad amplia es algo que integra gobernanza, que integra aspectos éticos, aspectos medioambientales, y que cada vez es más importante, y mencionaba sobre todo esto de las pequeñas y medianas empresas, porque el 95-98% del tejido empresarial en todo el mundo son pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces es la gran masa crítica de quienes utilizan normas técnicas. Entonces muchas gracias, Daniel, por esa respuesta. Y no solo las que las utilizan, son las que las elaboran también. Porque ese gran porcentaje es el que está sentado elaborándolas. Ahora, para pasar con el doctor Edwin Cristancho, creo que ya anticipaba algo en la respuesta de la pregunta inicial de 1 minuto, pero ¿por qué confiar en una certificación o en un laboratorio acreditado o en un organismo de inspección acreditado? No sé si además de lo que ya mencionábamos del BUS hay más ejemplos concretos en cómo la acción de la ONAC ha servido para evitar problemas mayores en el país. Perfecto, Javier. No, muy buena pregunta, y además pues voy a complementar lo que han dicho mis colegas en cómo se genera esa confianza. Entonces voy a seguir con el ejemplo de los automotores. Entonces usualmente, o la forma como funciona la infraestructura de la calidad permite que a los consumidores nos quede más fácil tomar la decisión de qué vamos a consumir. Y efectivamente ahí es clave entender, bueno, yo cómo construyo la confianza de ahí hacia arriba. Entonces, lo primero que tengo que decir es que la necesidad de generar confianza es absolutamente válida, porque nosotros como consumidores tenemos menos información a lo que tiene el productor. Y en el caso del vehículo, imaginémonos que llevamos el carro a reparar a un mecánico, y nosotros no tenemos la información y la capacidad para decir si el vehículo quedó bien mecánicamente o no. Entonces, ahí tenemos que confiar de que o el mecánico haya hecho las cosas bien, o que el centro de diagnóstico automotriz, que es a donde llevamos cada año nuestro vehículo, pues nos ayude a tomar la decisión de que el vehículo quedó mecánicamente bien, que puede andar por las vías. Entonces ahora nos tenemos que preocupar es porque el Centro de Diagnóstico Automotriz haga las cosas bien. Entonces ellos tienen unos equipos, tienen unos instrumentos con los cuales le hacen pruebas al vehículo, y finalmente pues nos dicen, oiga, su vehículo está bien, o cuidado, no le puedo dar el go, el pase para que pueda mover su vehículo, porque tiene que mandarlo a revisar. Y eso también ocurre en el Centro de Diagnóstico Automotriz. Si los frenos del vehículo no están funcionando bien, le dicen, bien, no le voy a dar el certificado, vaya, mande a arreglar su carro, lo trae más tarde, lo trae en estos días, y ahí sí le hacemos, le damos el certificado de que pueda moverse tranquilamente por el territorio nacional. Entonces, el elemento clave está en la capacidad del Centro de Diagnóstico Automotriz para medir adecuadamente la capacidad de los frenos de frenar, o, por ejemplo, otra prueba que hacen es el tema de las emisiones. Entonces, si el carro está botando unas emisiones, está generando unas emisiones demasiado contaminantes, le dicen, mire, su vehículo está fallando. Entonces, el Centro de Diagnóstico Automotriz tiene que tener instrumentos calibrados adecuadamente, con la capacidad de medir adecuadamente los factores o las variables que determinan que se esté frenando bien o que se esté emitiendo. Entonces, ¿qué hace el Organismo Nacional de Acreditación? Va también regularmente al Centro de Diagnóstico Automotriz para evaluar que tenga las competencias adecuadas, que esté utilizando los equipos adecuados, para darnos la confianza de que cuando llevamos nuestro vehículo a la revisión regular, pues estén funcionando todas las cosas bien. Entonces, en últimas, la confianza de que todo el sistema está funcionando bien tiene un último eslabón en el Organismo Nacional de Acreditación.
Algo en donde yo también como consumidor muchas veces busco el logo de la ONAC es en los ascensores. En los certificados de inspección de los ascensores me siento un poco más seguro cuando veo ese logo allí. Ahorita yo mencionaba, digamos, el tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, ustedes también saben que a la larga el nivel de formalización en Colombia es alrededor del 50%, que hay muchas unidades productivas que no entran tal vez en ese tejido empresarial. Por ejemplo, los agricultores, un pequeño agricultor. Doctora María del Rosario, ¿cómo le explicaría usted a un pequeño agricultor que medir bien puede impactar, por ejemplo, las ventas en una plaza de mercado? Don Javier, me encanta el puesto de cebollas que usted tiene para la venta. Qué colorido, qué olor tan delicioso, qué importancia usted ha tenido en esta plaza de mercado donde tiene su local hace 20 años. Si lo tiene hace 20 años y no se ha retirado es por dos cosas, don Javier. Uno, porque le es rentable y le ha permitido vivir de la manera en que usted viva, pero adicionalmente porque la gente ha confiado en que usted le vende un producto que es inocuo y que paga por lo que vende. Si usted quiere mantener esas condiciones y tal vez retarse a que usted directamente pueda insertarse en otros mercados, don Javier, reflexione sobre qué balanzas usted utiliza para vender la cantidad que venda, porque qué tal que lo estén tumbando, qué tal que usted necesite tener más ingresos por la cantidad de cebolla que vende. Seguro, sí. Y si usted se quiere insertar en otros mercados y mantener y crecer su negocio, preocúpese porque las balanzas que usted usa estén calibradas y así usted tiene la confianza de que recibe lo que espera recibir, pero además aumenta la confianza de sus compradores. Adicionalmente le cuento una cosa, los fertilizantes que usted usa para digamos, traer y vender como pequeño agricultor, porque además usted debe ser agricultor en el ejemplo, ya me lo imaginé que además tenía el local, ¿no? Entonces, la confianza que usted tiene como agricultor en los fertilizantes que usa para sus productos, pues le van a garantizar que tenga más clientes, que tenga unas condiciones de la cadena de producción más eficientes, porque tal vez está aplicando más de lo que tiene que aplicar, o tal vez está preparado para usar biofertilizantes que van a proteger todos estos propósitos de eliminar los químicos de nuestros procesos productivos. Entonces, por eso es importante la metrología y confíen que hay una institucionalidad detrás que le permite ir más allá y mantener este local que tiene aquí, tener más clientes e insertarse a mercados más grandes. Me convenció y así como don Javier, pues hay muchos emprendedores en muchos otros sectores, no solo pequeños agricultores, sino digamos, hay muchos otros emprendimientos que pueden seguramente beneficiarse de la infraestructura de la calidad, del SICAL. Entonces, para Edwin, ¿qué oportunidades hay para esos emprendedores que quieren, por ejemplo, certificarse, que quieren de pronto acreditar algún servicio de calidad? ¿Qué oportunidades hay desde la acreditación y cómo pueden aprovecharlas? Bueno, Javier, muy interesante la pregunta porque en efecto muchos emprendedores asocian la certificación con un obstáculo. Y la verdad es que es una excelente oportunidad y voy a contar por qué vemos esto como una oportunidad. Entonces, imaginémonos que un emprendedor tiene la expectativa de exportar arándanos a Europa. Y Europa pues tiene unos requerimientos muy altos de calidad, mucho más altos de los que podemos encontrar en un mercado como el colombiano. Entonces, el emprendedor va a encontrar en la infraestructura de la calidad unos colaboradores, unos apoyos que le van a permitir entrar a los mercados internacionales. Y me voy a referir otra vez a la normalización, porque una norma técnica es la que va a definir qué es orgánico, qué es libre de plaguicidas. Entonces, en el SICAL y en nuestra institucionalidad va a encontrar definiciones claras en español por el trabajo que ha hecho el ICONTEC para poder tener claridad sobre a qué se va a referir en los mercados a un producto, a un arándano orgánico o libre de plaguicidas. En la metrología va a encontrar cómo medir esa condición de libre de plaguicidas, y en la certificación va a encontrar las herramientas para poder decir que es un producto orgánico.
Entonces, el Organismo Nacional de Acreditación lo que va a permitir es ofrecerle a ese emprendedor un conjunto de servicios de organismos evaluadores de la conformidad para poder demostrar el cumplimiento de las condiciones de orgánico o libre de plaguicidas. Y la acreditación además ofrece una ventaja adicional y es el reconocimiento internacional. Entonces, no solo los resultados de la condición de orgánico o de la condición de libre de plaguicidas le va a servir para moverse en el mercado nacional, sino adicionalmente por el reconocimiento internacional que tienen los esquemas de la acreditación, va a permitir mostrarlos en los mercados como el europeo para poder disminuir además los costos de su condición de emprendedor y llegar a esos mercados internacionales. Y supongo que como hay correspondencia justamente entre requisitos, estándares entre mercados externos y mercados locales, pues de hecho esos mismos estándares pueden ser un habilitante para participar en los mercados locales. Entonces, aquí quisiera preguntarle, ya hablando de estándares, le quisiera preguntar a Daniel, ¿qué tipo de normas debería conocer alguien, por ejemplo, que quiera emprender en un negocio de alimentos, ya para el mercado local, un negocio de alimentos aquí en Bogotá o en alguna ciudad del país? Depende mucho de lo que quiera hacer. O sea, al final de cuentas, las normas técnicas y estos estándares que estamos hablando son herramientas. ¿Cuál herramienta le sirve a uno? Depende de lo que uno quiera arreglar, ¿sí? ¿Qué me sirve más? ¿Un destornillador, un martillo, un alicate? Depende de lo que yo necesite hacer, ¿sí? Entonces, con las normas pasa mucho eso. Depende de qué quiera. Por supuesto, hay unas transversales. Entonces, sí, claro, siempre va a haber unas normas, por ejemplo, de sistemas de gestión. En el tema de alimentos hay unas de inocuidad, que sería como eso básico con lo cual hay que mirar. Por supuesto, también hay una regulación. No hay que olvidarnos que hay unos temas obligatorios que hay que cumplir. Pero muchas veces los mercados dicen, sí, lo obligatorio está muy bien, pero nosotros queremos un poco más allá, ¿sí? Unos productos que no solamente sean seguros pues, para la salud y medio ambiente y lo que protege finalmente la reglamentación, sino que cumple unos criterios un poco más allá. Entonces, depende de lo que yo quiera. Hay normas, también ya lo mencionaba Edwin, de las definiciones. Entonces es importantísimo que yo sepa y que esté hablando el mismo lenguaje que estamos hablando todos. Entonces si yo quiero entrar a un mercado, yo necesito saber cómo se habla en ese mercado, ¿sí? Y ahí vienen unas normas de definiciones. Pero también puedo necesitar saber cuáles son las características del producto, ¿sí? Entonces si yo voy el señor de las cebollas, hay una norma con los criterios de la cebolla y que incluso presenta diferentes características y las clasifica. Este es un tipo A o tipo 1, el tipo 2 o tipo 3, porque según eso también van los costos, ¿no? Y van lo que se paga por esos diferentes productos. Entonces, la norma del producto es fundamental, saber yo qué parámetros debo cumplir para ese producto. Hay otras normas que puedan estar relacionadas si el mercado al que yo quiero ingresar tiene muchas consideraciones, los consumidores tienen muchas consideraciones ambientales, por ejemplo. Entonces a mí me interesa que este producto, además de cumplir con las características, un alimento, yo no quiero que hayan deforestado o que esto se haya producido en un parque natural. Cosas de ese estilo, también hay unas normas que están relacionadas con esas características. El café, que somos tan productores de café. Exactamente. En café, por ejemplo, de hecho, en café hay una característica muy interesante y es que el Comité Internacional de ISO de Café es coordinado por Colombia. Nosotros tenemos la coordinación de ese comité. La Federación Nacional de Cafeteros lleva la presidencia, EICONTEC lleva la secretaría. Y ahí hemos desarrollado muchísimas normas que les sirven precisamente a todos los cafeteros para evaluar las características de ese café, para poder también exportarlo y con esas normas se hacen muchas de esas transacciones. Entonces, hay una variedad grandísima de normas que depende. ¿Y cuáles debería conocer? Debería conocer todas esas normas del sector. No significa que todas las vaya a implementar, pero sí conocerlas porque es importante, si yo voy a arreglar algo, saber qué tengo en mi caja de herramientas para saber cuáles son las herramientas que voy a necesitar y que voy a ir usando. Entonces, quizá las transversales son las que se deberían saber y son las de entrada, ¿sí? Estas de sistemas de gestión y la inocuidad son las de entrada. Pero pues la idea es que también se conozcan todas las demás, incluso las definiciones. Podría ser antes la entrada. Muchas veces cuando empezamos a trabajar en un nuevo sector, en un nuevo producto,
La primera norma que hacemos es la de definiciones. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando. Hablar en el mismo lenguaje. Claro, exactamente. Tenemos que hablar en el mismo lenguaje. Entonces, la de definiciones podría ser esa inicial. En este punto quiero agradecer muy especialmente al Instituto Nacional de Metrología. Esta es la primera vez que tenemos un podcast con tantos invitados, entonces más que un podcast yo veo que es como una especie de panel grabado y necesitábamos una locación lo suficientemente amplia para permitir, digamos, una buena conversación entre los actores. Estamos en el Instituto Nacional de Metrología el día de hoy y el hecho de que estemos aquí también da cuenta de que hay una articulación que permite que todos los actores de la infraestructura de la calidad, o algunos de ellos, porque la infraestructura de la calidad es más amplia, estén aquí sentados. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿qué tan fácil es esa articulación entre las entidades del SICAL y cómo se da o cómo se ha dado? Voy a dirigir inicialmente esta pregunta a María del Rosario, pero pues aprovechando que ustedes están acá, seguramente también tendrán el derecho de réplica. Entonces, directora general, adelante. Javier, pues gracias, y es un honor para nosotros recibir a UNUDI, que saben que es su casa, al programa especialmente. Entonces, ni más faltaba, cuenta siempre con que tienes un espacio y tienes colegas que lo reciben con todo el cariño y con todo el interés. Muchas gracias. También pues agradecer, y hace parte de la respuesta de la articulación, a Edwin y a Dani, que están aceptando tener este espacio con nosotros. Es un podcast, pero ¿sabes qué? Es más una conversación entre amigos. Así es. Y empiezo a decir esto porque cuando pienso en la respuesta de que si es fácil o no es fácil la articulación, la facilidad es muy subjetiva. Entonces voy a orientar mi respuesta a dos escenarios, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, creo que la infraestructura de la calidad en Colombia, que me atrevo a decir arrancó como su forma más institucionalizada en el 2006 con el COMPES de calidad, ha tenido la fortuna de tener, además de su propósito de generar confianza, que es lo que hemos hablado a lo largo de la conversación, tener personas con competencia, ¿sí? Y tener personas que te generan precisamente esa confianza. Entonces, la articulación se facilita es por lo que hacen los seres humanos que integran las entidades de la infraestructura de la calidad. Entonces, tener esas características hacen que las cosas sean fáciles, o que más bien nos articulemos para enfrentar los desafíos, que si hablamos de los desafíos, pues ya no es tan fácil. Pero buscar la solución funciona a partir del compromiso, que era otra característica. Y entendimiento. Y entendimiento que tienen los seres humanos. Ahora, respecto de la respuesta un poco más objetiva, voy a referirme a varias cosas que mis colegas han dicho, y es que la calidad no tiene tamaño. Entonces, por eso las pequeñas y medianas empresas pueden participar en la construcción de la normalización, y que la normalización tiene una característica que me encanta, y es el consenso. Entonces, cuando hay consenso, hay seguridad de que las condiciones son iguales para todos, independientemente el tamaño que tengan para imponer una condición técnica, para tener un producto, un servicio, para un propósito previsto. Eso da confianza. Además, el ICONTEC está sentado en los foros de la ISO y en otros foros de normalización, viendo lo que está pasando en el mundo para traer esas mejores prácticas de normalización al país. En el caso del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, y aclarando un poco el ejemplo que ponías de los ascensores, lo que hace el organismo no es tener las herramientas para arreglar los ascensores, que lo digo es porque muchas veces la gente piensa eso y le da esa sensación de seguridad. Sí. La sensación de seguridad está en términos de que el Organismo Nacional de Acreditación atesta la competencia de los organismos evaluadores de la conformidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si un organismo evaluador de la conformidad quiere tener el uso de la condición de acreditado, ha demostrado que cumple con las condiciones que da la normalización, y lo que hace el ONACI ahora en la conmemoración de los 17 años del cumpleaños, decíamos, no es un pasaporte, es una visa que le permite a la gente no solamente consumir productos seguros al interior, sino hacia afuera. Y la visa la da el sello de la condición de acreditado.
Y el Instituto Nacional de Metrología pues da las herramientas de tener condiciones de trazabilidad y métodos de medición que sean precisos, exactos, repetibles y confiables. Y es que la veracidad de las mediciones está en términos de precisión y exactitud, y esa es la magia que le da la metrología a este triunvirato. Y adicionalmente, pues todos nosotros estamos en los foros internacionales. ¿Eso qué significa? Que somos evaluados por los foros internacionales, ahora me lo aclara un poquito la normalización, y eso significa que tenemos que demostrar que tenemos y mantenemos la competencia para hacer lo que hacemos. Esta autoridad es la Autoridad de Metrología Científica Industrial, pero tenemos capacidades de medición y calibración que tengo que demostrar a mis pares internacionales que las mantengo para poder mantener estas capacidades reconocidas internacionalmente. Y lo propio sucede con el Organismo Nacional de Acreditación. Sus pares internacionales en los foros de ILAC, de IAF y de IAC están vigilando que mantengas las condiciones para hacer las cosas bien. Y termino entonces mi intervención con la articulación, es que se nos facilita porque estamos actuando dentro de la pirámide de la confianza. Y la pirámide de la confianza es que siempre hay alguien más arriba que se preocupa porque nos esté evaluando y dándonos recomendaciones para la mejora continua de generar esos instrumentos. Bueno, muy completa la respuesta. En todo caso, señores, tienen derecho a réplica. Yo, bueno, más que réplica, complemento, porque creo que el que estemos acá los tres muestra parte de esa articulación, ¿no? O sea, realmente, y estamos en contacto constantemente, o sea, semanalmente hablamos 2 o 3 veces. Y yo creo que es algo que ha venido evolucionando a lo largo de los años. O sea, lograr esta articulación no es algo sencillo, ha tomado tiempo. Y ha sido una evolución, o sea, ha sido una evolución, y yo creo que no es difícil, ¿sí? Siendo fácil y difícil algo totalmente subjetivo, pero ha sido una articulación interesante. El Instituto Nacional de Metrología tiene una unidad sectorial de normalización y trabajamos constantemente. Tanto NAC como el Instituto Nacional de Metrología participan también en los comités de normalización y apoyan en la elaboración de las normas. Entonces, yo creo que las diferentes políticas y lo que se ha venido trabajando ha facilitado esa articulación. Los cooperantes han sido también claves en esta articulación. Ha habido proyectos justamente para esa articulación, porque al final de cuentas pues, funcionamos como un sistema. Hablábamos cuando estábamos hablando al inicio del bus explicándolo, somos un sistema y tenemos que estar articulados. De otra manera no funciona. Nosotros buscamos generar esa confianza, pero la confianza no la generamos independientemente, la tenemos que generar unidos realmente y articulados. Entonces, yo creo que obviamente hay retos, hay cosas cambios en los entornos, hay diferentes cambios que traen retos, por supuesto, en esta articulación, pero yo diría que esa articulación ha sido muy interesante, ha sido una buena articulación, y creo que hoy, cuando estamos pensando hacia los consumidores, hacia los usuarios, hacia los mercados, estamos pensando articulados como un sistema y no cada uno por su lado. Sí, yo creo que en la misma línea lo que podría decir es que nosotros estamos en un andamiaje o en una cadena de valor, que es la cadena del valor de la confianza. Y hay una alta interdependencia entre lo que hacemos entre nosotros, como lo he planteado en los ejemplos que hemos dicho. Entonces, el hecho de que no hablemos y que no armonicemos los intereses y las preocupaciones se notan en los consumidores, lo notan los hacedores de política. Entonces, definitivamente, la articulación es la vía que tenemos para que a nosotros institucionalmente nos vaya bien, y para que en su conjunto la institucionalidad, la infraestructura de la calidad pueda cumplir con su misión. El hecho de no armonizarnos nos va al menos a las instituciones que tenemos un perfil de que tenemos que prestar los servicios en condiciones privadas, nos va a afectar enormemente. Oportunidades en donde vemos que nos facilita la vida la articulación, pues cuando trabajamos, por ejemplo, en los proyectos que nos ha facilitado ONUDI, ahí vemos las ventajas de poder trabajar en forma articulada, porque vamos a involucrar a todos los actores, no solo a los
a los que estamos acá sentados, sino también a los usuarios que directamente o indirectamente están necesitando generar confianza para que en últimas el consumidor demande en la economía con tranquilidad lo que se está ofreciendo. De hecho, Edwin, para profundizar en esa respuesta, porque nos regala un ejemplo concreto de cómo esa articulación se ha traducido en algún impacto, o si ustedes tienen otras ideas, de cómo esa articulación se ha traducido en un impacto concreto para el país. Muchas veces la misión y los resultados del trabajo de las entidades del SICAL suelen o pueden más bien pasar desapercibidos, pero ¿por qué no nos regala un ejemplo de ese impacto concreto de esa articulación que ustedes han mencionado? Perfecto. Yo creo que un ejemplo muy bonito, precisamente relacionado con la cooperación, ocurrió hace algunos años cuando la Unión Europea puso unos límites a la entrada, unas condiciones a la entrada de productos que salían de Colombia y de otros países de la región hacia el mercado europeo. Eso es además natural porque el mercado europeo es un mercado más exigente, entonces cuando se da cuenta que tienen algún problema de salud o algún problema ambiental o que identifican que hay unas prácticas no adecuadas en el lugar de origen, pues ponen unas condiciones adicionales. Y fíjate que la reacción fue que primero entendimos que era un problema desde la infraestructura de la calidad. Concretamente la situación fue que se puso una regulación que limitaba el acceso al mercado de productos derivados del cacao que tuviesen posibles trazas o contenidos de cadmio. Entonces, allí tuvimos que trabajar entre todos. Hubo varias cooperaciones internacionales que dijeron, bueno, esto es algo que tiene que resolverse, y una de las cooperaciones o uno de los apoyos que tuvimos fue a través de ONUDI, en donde se encontró que había necesidad de revisar la normatividad europea, había la necesidad de revisar normas técnicas colombianas, las capacidades de los laboratorios para medir adecuadamente el cadmio en el grano de cacao. Estuvo involucrada el Instituto Nacional de Metrología y, por supuesto, si esas declaraciones, lo que hablaba la directora, si esas visas de que los productos colombianos pueden cumplir con las especificaciones y las condiciones de mercados europeos están adecuadas, entonces ahí ya el exportador puede llegar con sus productos al mercado internacional. Entonces, eso fue un ejemplo de una articulación completa que, por supuesto, nos involucró a nosotros tres, involucró a los productores, porque los productores, para un productor que no estaba acostumbrado a medir el cadmio en el grano de cacao, pues le significa unos costos adicionales, con la oportunidad de tener una recompensa porque también tenía un producto diferenciado en el mercado europeo. Estuvieron involucrados los organismos evaluadores de la conformidad o los laboratorios de calibración, los laboratorios de ensayos que estaban involucrados en las mediciones. El mismo Instituto Nacional de Metrología, que hizo una labor espectacular, sorprendente, porque fue el primer instituto que sacó un material de referencia y un ensayo de aptitud para la medición. Y, por supuesto, estuvo el acreditador demostrando o evaluando la competencia técnica de los organismos evaluadores de la conformidad. Entonces, en su conjunto, es un buen ejemplo de lo que hace la infraestructura de la calidad cuando trabaja en forma articulada. Digamos, ese es un escenario ideal de articulación. Yo no solo he entrevistado, pero también podría mencionar, me acuerdo mucho, la magnífica respuesta que tuvieron las entidades del SICAL frente a la pandemia del COVID-16, porque es algo que también acompañamos desde la ONUDI a través del desarrollo del primer ensayo de aptitud en SARS-CoV-2, me acuerdo muy bien, con el desarrollo de este plan de contingencia para la adopción de normas para respiradores, para equipos de protección y, por ejemplo, con el Organismo Nacional de Acreditación, ya para facilitar la propia práctica de la evaluación de la conformidad utilizando medios alternativos y remotos, que incluso fue algo que pudimos también replicar en otros países donde la cooperación de ONU y SECO está presente a través del Programa Global de Calidad y Normas. Pero de repente hay escenarios no tan ideales, y yo quería preguntarle también a Daniel qué pasa cuando una de las partes no está presente, no cumple su función o no puede articularse
tan eficientemente? ¿Se rompe toda la cadena de calidad? ¿Cuál es el impacto allí? Se afecta mucho cuando alguna de las partes no está. Puede hacer que medianamente funcione, pero no va a funcionar bien. ¿Sí? Se puede elaborar una norma y se elabora la norma técnica, pero si la norma técnica no se puede implementar, si no hay quien pueda verificar que realmente se implementó bien y que tenga la competencia para poderlo hacer, si no hay la forma de hacer las mediciones que se deben hacer dentro de la norma técnica, pues va a ser muy difícil implementar la norma. Al final de cuentas va a quedar una norma en un estante que no se va a usar. ¿Sí? No se implementa, no se puede trabajar. Entonces, y lo mismo les va a ocurrir a los otros. Si no hay una norma técnica para evaluar la competencia de los organismos evaluadores de la conformidad, ¿cómo se va a poder garantizar eso? Si no hay una norma técnica que esté relacionada con las mediciones. El Sistema Internacional de Unidades que María del Rosario mencionaba al inicio, hay una norma técnica para eso, para el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando no están alguna de las partes, se afecta enormemente el sistema. Puede hacer que alguno pueda desarrollar sus actividades, pero no va a poder entregar las soluciones que al final se espera de la infraestructura y del sistema de calidad que existe. Bueno, y de hecho nosotros como Agencia de las Naciones Unidas tenemos la oportunidad de trabajar con diferentes economías, diferentes países, diferentes infraestructuras de la calidad, y en realidad lo que ustedes han logrado aquí es muy de resaltar y además muy de replicar. Ahorita yo mencionaba COVID-16, no, COVID-19, y esperamos que sea el único episodio que tenemos con este nivel de impacto que tuvo esto en la sociedad en su momento. Y un poco para finalizar esta amena conversación, que agradezco, muchas gracias nuevamente por permitirnos hacer parte de estos espacios y también por participar en los espacios del programa. Pues ustedes saben que a través del Programa Global de Calidad y Normas en Colombia trabajamos para fortalecer la calidad en sectores como el fitoterapéutico, que es además un sector demostrativo de la política de reindustrialización de Colombia. ¿Cómo pueden ustedes, desde cada una de sus entidades, aportar para que estos sectores puedan ganar en confianza y calidad frente al mercado y a los consumidores? No sé, esta es una pregunta de cierre para cada uno de ustedes. Si quieren, comenzamos acá por María del Rosario. Mira, esta que sea una oportunidad para reconocer y continuar el apoyo que tiene la cooperación en la infraestructura de la calidad, Javier, porque ahora estás mencionando la línea de fitoterapéuticos para la reindustrialización en salud, pero realmente es una oportunidad para mantener los esfuerzos de articulación. Y retomo en mi respuesta la pregunta anterior, porque siempre en estos programas que ustedes abordan hay un elemento de venga y chequeamos las condiciones de articulación. Y es más, pensarnos que podríamos ir más allá y chequear hojas de ruta que nos lleven a reflexionar sobre qué ha pasado en las políticas de calidad, ¿sí? Que vienen desde el COMPES 2006. Vale la pena hacerlo en este momento, ¿sí? Entonces, más que la línea de fito, lo primero que quiero decir es, la oportunidad es volver a revisar la sombrilla. Claro. La sombrilla en la cual no, tenemos esos elementos objetivos de articulación. Las personas pasan, las instituciones quedan, entonces tener ese tipo de herramientas es supremamente importante. Y lo segundo, desde el Instituto Nacional de Metrología tengo que decir que en la línea de fitoterapéuticos, pues en el pasado hemos trabajado en estudio de brechas metrológicas en las cuales podemos determinar en esa cadena de producción que procesos de medición existen, si hay laboratorios acreditados para esos alcances, si hay normas técnicas adecuadas para esos propósitos. Entonces, traer un poquito esa experiencia ahora en el programa resulta importante porque ya tenemos desarrollos, validaciones, implementaciones de métodos que nos han llevado a generar materiales de referencia. Entonces, en el tema de, bueno, los materiales de referencia son patrones de medida en metrología química que aseguran la validez de
buenos resultados. Entonces, frente a esta experiencia resulta ser muy atractivo el programa, Javier y colegas, en este momento, porque tenemos esa experiencia del instituto de hacer este tipo de materiales de referencia en aceite de cannabis y en cúrcuma, no es cúrcuma, sino valeriana, caléndula, ese tipo de cosas, pero ahora el programa nos permite dos cosas. Uno, dar asistencia técnica a unos laboratorios privados y al ICA, por ejemplo, para ser productor de material de referencia. ¿Sí? Entonces, diseminar el conocimiento al mercado secundario y a los institutos que se están preocupando por la cadena de producción resulta importante. Pero miren lo interesante, y es que a su vez este programa permite que colegas del Instituto Nacional de Metrología se formen en el Instituto Nacional de Metrología de África respecto de las condiciones particulares. De Sudáfrica, sí. De Sudáfrica, gracias. De las condiciones particulares en la producción de materiales de referencia. Entonces, lo que pretendemos con esto, con apoyo del programa, es que ese conocimiento se disemine en esas características especiales de la producción de material de referencia, porque coincidiremos que este país necesita tener más productores de materiales de referencia que aseguren la trazabilidad de los resultados en los ensayos. ¿Sí? Yo resalto, de hecho, tú mencionabas el trabajo con el ICA, antes de pasar con Icontec, porque en el marco de este programa global de calidad de normas se está desarrollando un ítem un material de referencia para la determinación de Xylella fastidiosa, que fue una alerta sanitaria que emitió el ICA este año y que afecta a muchas especies vegetales, además no solamente para el sector fitoterapéutico, y son impactos, de hecho, que demuestran cómo se integran los diferentes pilares de la infraestructura de la calidad. Esta persona del Instituto de Metrología de Sudáfrica es, por ejemplo, la chair del Comité Técnico de ISO que elabora las normas de materiales de referencia, y además sirve justamente como referencia para el esquema de producción de materiales de referencia que tiene el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces ahí como que se ejemplifica mucho esta articulación. Ahora paso con la misma pregunta para Daniel. ¿Cómo desde el Icontec justamente se puede fortalecer el mercado de los consumidores en términos de confianza de este sector? Pues nuestra tarea es hacer esto a través de las normas técnicas, que sirven también para transferir conocimiento y para mejorar las características de producción que se puedan tener en el país. Entonces, nosotros conformamos, y hablando específicamente de fitoterapéuticos, nosotros creamos el Comité de Fitoterapéuticos, y allí se van a sentar las partes interesadas. Y una de las características interesantes que tiene la elaboración de las normas es que nosotros hacemos la norma con la participación de todos los actores, como lo mencionábamos ahora, y ellos son los que ponen ese conocimiento dentro del documento, pero también se llevan conocimiento ellos y comparten con los otros actores del sector. Entonces también funcionamos mucho como un articulador del sector. Ha habido en otros sectores en que hemos trabajado, nos pasó con las embarcaciones, por ejemplo, donde dentro del comité de normalización fue donde se empezaron también a dar muchas conversaciones que llevaron a otras cosas, y siempre exactamente y ayudamos a ese desarrollo del sector. Y cuando hablábamos con diferentes actores del sector, siempre llegaban al comité de normalización, donde se sentaron a mirar cuáles eran las prácticas internacionales, cuáles eran esos documentos internacionales para traer al país, y donde no hay documentos internacionales que se puedan traer al país y hay que desarrollarlos con el conocimiento que tengamos. Y ahí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la metrología va a ser clave en ese desarrollo de esos documentos cuando no exista una norma internacional. Entonces nuestro trabajo va a ser muy enfocado, sí, al final el resultado puede ser una o varias normas técnicas, pero realmente el apoyo que nosotros damos no es simplemente la elaboración de la norma técnica, es todo ese conocimiento, articulación, transferencia de conocimiento, generación de capacidades que se puede dar a partir de todo ese conocimiento que se comparte en la generación de soluciones. Al final de cuentas, nosotros no hacemos normas técnicas, lo que buscamos es generar soluciones. Generar soluciones. Esa es la idea. Ahí está. Javier, voy a reaccionar una línea muy similar a la de María del Rosario, en el sentido de destacar que la infraestructura de la calidad y lo que hacemos tiene un bagaje que va a permitir fácilmente reaccionar a este nuevo sector, que es el de fitoterapéuticos. Entonces, lo que ya tenemos en términos de ensayos de aptitud, de inspección, de certificación de producto, definitivamente
ya es un antecedente muy positivo para que en el sector fitoterapéuticos vean en la infraestructura de la calidad un aliado para ese sector, es indudable. Quizás llamaría la atención que igual existen retos, no es una adaptación directa, porque este sector, al ser nuevo, hay que revisar cómo son los arreglos institucionales, en particular en materia regulatoria, y cuando uno habla ya de materia regulatoria significa o implica que alguien en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Comercio, en el INVIMA, revise si lo que tiene, si lo que está hecho por el momento, si las labores y prácticas de inspección, vigilancia y control se adaptan, porque en general aquí tenemos herramientas que son flexibles, pero cuando ya lo tenemos que pensar en términos del regulador, allí hay aspectos en donde hay que tener más cuidado. Entonces creo que a pesar de que tenemos unas ventajas enormes para poder enfrentar los retos del nuevo sector, del sector fitoterapéutico, con la expectativa de que podamos utilizar la visa que hablaba María del Rosario, de que nuestros productos basados en plantas, una crema, cualquier fitoterapéutico en general, lo podamos llevar a los mercados internacionales. Entonces, allí hay asuntos que definitivamente es indudable que necesitamos una cooperación y un trabajo articulado entre la infraestructura de la calidad ampliada, que incluya estos organismos e instituciones que tienen que deben cumplirle a la sociedad en materia de regulación y en materia de inspección, vigilancia y control. Bueno, pueden ustedes también contar con el apoyo constante y con la articulación también que desde la cooperación de la ONUDI se puede brindar y desde el Programa Global de Calidad y Normas. Creo que con esto podemos dar cierre a esta conversación, que nuevamente agradezco también el acompañamiento de todos quienes nos siguen y nos escuchan constantemente a través de esta serie de episodios del GQSP Podcast. Muchas gracias. Y recuerden que pueden encontrar los episodios y seguir estos episodios a través de la página web del programa gqspcolombia.org, a través de las redes sociales de la ONUDI en Colombia y del programa en Colombia, y seguramente también a través de la difusión que podamos hacer a través de las redes y de los canales de comunicación de nuestros aliados. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias, Javier. Gracias a todos. GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad.